Taller de experiencias culinarias Sirita. Yo soy Ale Magaña y los invito a que nos acompañen cada semana para descubrir de la mano de nuestras cocineras tradicionales los aromas, los colores y los sabores que conforman los secretos de Parangua. Comenzamos. Cuando tenemos la oportunidad de conocer formas de vida diferente, acumulamos vivencias que nutren el cuerpo y el alma. Y cuando conocemos nuestras culturas indígenas, reencontramos la esencia de nuestro ser humano. En la cultura purépecha, situada en lo que hoy conocemos como Michoacán, sucede, como en tantas otras partes del mundo, que la cocina se funde con la tierra, con la historia de su pueblo, con las estaciones climáticas y con las raíces culturales que le dan vida. Pensemos que la cocina tradicional, la comida tradicional, tiene mucho que ver con lo que dice el doctor Atl de las artes populares. Es importante cómo se va entretejiendo y se van uniendo estas manifestaciones culturales y que nosotros decimos que en México es importantísimo el vínculo que tiene la comida con la cultura y nuestra historia. Para nosotros, casi siempre ajenos a esta manera de concebir la alimentación, nos puede resultar incomprensible que un platillo específico se sirva en una ocasión determinada y no en otra. Y más lejano aún nos resulta si lleva por nombre atápacua, chacuame, churipo, jahuacata o sandúcata. Para las mujeres purépechas, cocinar está estrechamente vinculado con sus raíces, con los ciclos propios de la naturaleza y con su entorno. Existen en Michoacán 3 regiones primordiales que albergan lo que hoy conocemos como cocina tradicional, denominada así por la UNESCO al nombrarla Patrimonio Intangible de la Humanidad. Pero ya abordaremos este tema más adelante. Por ahora, fijemos nuestra atención en una mujer purépecha. Ella se levanta temprano por la mañana, apenas al clarear, para salir al cerro o al lago a buscar los ingredientes con los que habrá de preparar la comida familiar del día. Tanto en la meseta purépecha como en la cañada de los 11 pueblos y la región lacustre de Pátzcuaro, coexisten el cerro y los lagos, que brindan a nuestra cocinera ricos frutos de la tierra y del agua como maíz, peces, nopal, hongos, tunas, semillas, raíces, insectos, frutas y quelites. En su huerta casera, sembrada y cuidada por ella misma, cosechará los jitomates, los chiles, las cebollas y las hierbas de olor, como hierbabuena, cilantro y perejil, que complementarán la receta. Reses y gallinas brindarán la carne, el queso y los huevos, fundamentales también en los sabores de esta historia. La naturaleza dictará la disponibilidad de los ingredientes a través de sus estaciones climáticas. No todo el año se encuentran los mismos elementos, pero parece que tal situación no hace más que potenciar la creatividad de las mujeres y ampliar el abanico de platillos posibles. Lo material está en la mesa. Tenemos los ingredientes para cocinar. Pero, ¿por qué cocinan estas mujeres? No es solamente por la necesidad inevitable de alimentar el cuerpo. No, cada platillo tiene su razón de ser. Tiene una historia y tiene un valor simbólico especial. Como elemento de transmisión de una cultura, es la memoria de un pueblo hecha comida. O sea, a través del pueblo se fijan muchas cosas y a través de lo que comemos
se fijan muchas cosas, el plato es solo el último eslabón del quehacer cultural de un pueblo. Para la cultura purépecha, la mejor manera de nutrir el cuerpo es sincronizando sus vidas a los ciclos naturales y al ritmo de las estaciones. Las mujeres purépechas se sienten orgullosas de su papel dentro de la familia y saben que gracias a sus manos, a su energía y a sus conocimientos, todos sus descendientes seguirán siendo uno con la naturaleza. Nosotros los purépechas, como nuestro nombre lo dice, purembe, puremperan, quiere decir visitarnos, purépecha, entonces nos visitamos unos a otros y yo considero que es algo que a todo purépecha le caracteriza, que se recibe a la gente con calidad, calidez, o sea, nosotros los incluimos en nuestra comunidad, los incluimos en nuestras casas. Otra cosa que nos caracteriza es la curatzecua. Curatzecua quiere decir vergüenza. Nuestros antepasados, esa palabra era muy importante, curatzecua, porque el que tiene vergüenza no queda mal ante los visitantes. El que tiene vergüenza no roba. El que tiene vergüenza no agrede. Y yo creo que es una virtud muy, muy especial. Mimishekua. Mimishekua quiere decir que resguardamos, que mimishekua, agarramos nuestros usos y costumbres. Y yo creo que esa virtud nos ha caracterizado a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, porque tenemos más de 450 años que fue fundada Santa Fe de la Laguna. Y todavía las mujeres visten con traje típico. Los niños hablan purépecha, aprenden a hablar el castellano en las escuelas, pero no dejan atrás sus raíces. Siempre lo están preservando. Es algo que nos identifica. Nosotros nos orgullecemos ser purépechas. Ellas no tienen recetarios. Transmiten oralmente sus secretos y enseñanzas a las nuevas generaciones al invitarlas como ayudantes y acompañantes mientras ellas cocinan. La gastronomía purépecha gira en torno a 3 elementos: hongos, quelites y maíz, que crecen a lo largo de las 3 estaciones del año: sequía, lluvias e invierno. La milpa, écuaro, es una de las fuentes más importantes de alimento y consiste en la siembra de maíz, frijol, calabaza y chile y la recolección de quelites que crecen entre el maíz de la milpa, desde marzo hasta que terminan las lluvias. El maíz, cuando crece en zonas que no son de riego, es decir, que solo siembran en épocas de lluvia, es puesto en mancuernas de mazorcas atadas y colocadas al frente de la troje o la casa para secarse. En época de secas, este maíz es cocido en una olla para rehidratar sus granos. Y aunque el sabor cambia un poco, habrá maíz seguro para todo el año. El maíz también es transformado en atoles,
Tradicionalmente, el atole de maíz forma parte de los momentos relevantes del ciclo de vida en la región purépecha. Está presente en el nacimiento como alimento de la madre y se obsequia en el bautismo, en la fuga de la novia y el perdón. Se ofrece a los padres de la raptada y también forma parte de la fiesta de la boda. Igualmente, se bebe atole como parte del evento ceremonial donde se da nombramiento de cargueros y no puede faltar en los velorios. Detrás del plato está todo el componente de elementos que ya hemos tratado de esbozar y que mal hacemos si consideramos que la comida tradicional es el platillo. Porque entonces no tenemos dónde queda quien preparó el platillo, dónde están las manos, dónde está la casa, dónde está la comunidad, dónde está el contexto del cerro, del bosque, de la milpa, que hacen posible. Si no cuidamos los elementos con los que se elabora el plato, pues el plato no deja de existir en sí mismo. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces en la promoción que hacemos de la cocina tradicional nos enfocamos tanto en la buena foto del plato que creemos que eso es la cocina tradicional, ¿sí? El plato, por supuesto, que es un elemento, pero que nos indica que detrás de ello hay todo un proceso complejo. Por la comida se sabe si estamos de fiesta, pozole, tamales, corundas, churipo, si es fiesta patronal, si es bautizo o velorio. En una comunidad se come y al comer se sabe qué estoy celebrando o qué estoy lamentando, ¿no? Entonces no nada más se come por el placer de degustar un plato y por el gusto de comer, no, la comida comunica algo. Nos puede comunicar un momento alegre y de abundancia, un fin de cosechas, pero también nos puede hablar de pobreza, ¿no? Un plato hecho con lo que vamos guardando de las últimas semillas que le sacamos a los chiles y que guardamos para cuando no hay nada, las tostamos y hacemos una salsa, eso que a veces gana un concurso, pero que no sabemos que eso forma parte de una manera de entender la pobreza. Entonces la comida también nos está diciendo la carencia que hay en determinado momento. En mayo crecen los hongos sobre el yarín, que es como nombran al tronco caído del pino viejo. Durante el resto del año van apareciendo muchos otros hongos y los últimos, a finales de septiembre, son los lilas llamados citípecuas. Estos hongos se cocinan en atápacuas con masa, cilantro, cebolla y hierbabuena. Las atápacuas consisten en una mezcla elaborada con diferentes especies de chiles y condimentos, y también en un espesante o sinduracua que se obtiene al moler un maíz especial, el ceneri, que contiene una fécula particular. Pueden utilizarse también como espesantes la semilla de calabaza o chilacayote. A esta mezcla se le añaden ingredientes tan variados como quesos, verduras u hortalizas, pescado, quelites, carne de res o cerdo, hongos, granos y semillas. Los alimentos son cocidos al vapor, igual que en la época prehispánica, envolviéndose en hojas de elote o asados sobre el comal. Rara vez veremos que en la cocina purépecha tradicional se usen grasas o aceites, por lo que podemos concluir que su cocina es una cocina sana. El cocinar tiene un significado profundo para los habitantes de la zona lacustre, la cañada de los 11 pueblos y la meseta purépecha, y sus cocinas giran alrededor de las paranguas, que son las 3 piedras que permiten que el fuego hecho con ramas y troncos de pino y encino caliente los comales, las ollas y las cazuelas en las que se preparan diariamente los alimentos. Compartir la comida también es una costumbre entre los purépechas. Las mujeres saben hacer comida hasta para 300 personas, ayudadas por parientes o amigas, y son el regalo más maravilloso para celebrar. Decía el maestro Octavio Paz que un día llegó a un pueblo y dijo: oiga, ¿y aquí qué tan pobres son? Uy, maestro, somos tan pobres que solo hacemos 2 fiestas al año. Y con esta capacidad de análisis y de síntesis que tenía el maestro Paz, decía: qué maravilla poder tasar la riqueza y la pobreza de un pueblo a través de las fiestas. Va más allá.
y muchas veces no lo entendemos porque la fiesta es reparto de proteína. Cachumpecua quiere decir que nos ayudamos todos. Eso fue otra de las ordenanzas que nos dejó Vasco de Quiroga. Y en mi niñez yo observé cómo teníamos que hacerlas, cómo los hombres hacían faenas, ya fuera en la jefatura, en la comunidad o fuera en la parroquia, en la iglesia. Los hombres se reunían todos a trabajar. Allá no ganaban dinero. Las mujeres se reunían en el hospital pueblo a hacer comida para darles de comer a los hombres. Hoy en día se sigue haciendo lo mismo en las fiestas. Son grandes fiestas en las bodas, bautizos, en los cargueros y toda la gente se reúne porque, como ayer lo comentaban, se hacen grandes cantidades de corundas, grandes cantidades de pozole, de tortillas. Dicen la gente que va de aquí, ¿cómo es posible que ustedes hagan estas fiestas? ¿Cómo le hacen? ¿Dónde sale tanto dinero para gastar? Esta palabrita quiere decir: mi hermana o mi hermano sabe que yo soy carguera y va a llegar con un costal de maíz o con un costal de azúcar. Otra familia va a decir: nosotros entre 2 o 3 compramos la res. Otros dicen: yo traigo un puerco o 2 puercos. Otros llegan con dinero en efectivo. Yo creo que esa es la manera de vivir todavía esta palabra, que nos ayudamos unos a otros, y por eso se ve una fiesta grande, un gasto grande, pero el gasto no es nada más para una familia, el gasto es de la comunidad para compartirlo. En Michoacán, en bodas, bautizos y fiestas patronales, se acostumbra dar de comer a los invitados churipo, que es un caldo de res con chile rojo y corundas. Esta es la comida de fiesta más tradicional en la Cañada de los 11 Pueblos, una de las 3 regiones de la cultura purépecha en la entidad. La corunda más tradicional de la región es la que va rellena de frijoles, que en purépecha se denomina jaguacata. En cambio, en los funerales se acostumbra dar a los invitados atápacuas o bien sandúcata, que es mole rojo con queso espesado con masa y carne. Las atápacuas tienen un lugar preponderante y se les considera un alimento altamente sustancioso, pues da mucha fuerza, es nutritivo y propicia la longevidad. El 16 de noviembre del 2010, por primera vez, el sistema alimentario de un país accedió al rango de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es que la cocina tradicional mexicana pasó a formar parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, luego de que la Comisión Intergubernamental aprobase la resolución correspondiente en su sesión de Nairobi, Kenia. Nuestra gastronomía pudo ingresar a la lista debido a que es un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la practican y transmiten de generación en generación. Para lograrlo, era necesario también que este patrimonio cumpliera con los siguientes requisitos: que haya sido transmitido como herencia a través de las generaciones, desde tiempo antiguo, y que siga vigente, que represente un factor fundamental de identidad cultural y de cohesión social,
y que contribuye al desarrollo de la comunidad y al diálogo de ésta con el resto de los grupos sociales. Además, pertenecer a la lista ayuda a fomentar el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana. Al mismo tiempo, este nombramiento obliga al Estado mexicano a salvaguardar nuestra cocina tradicional mediante la investigación, la capacitación, la divulgación y el fortalecimiento de las cocineras tradicionales y sus comunidades. Se trata, ante todo, de la preservación de las raíces sobre las que se apoya todo el edificio de la rica gastronomía mexicana. En nuestro mundo globalizado, es igualmente posible que dos culturas remotas dialoguen y se enriquezcan, o que ambas se pierdan en el marasmo de nuestro tiempo. El principal objetivo del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad es rescatar, salvaguardar y promover un bien patrimonial que denominamos la cocina mexicana tradicional, cultura ancestral, comunitaria y vigente, el paradigma de Michoacán. Es preciso hacer hincapié sobre el hecho de que fue la cocina tradicional mexicana el objeto de la inscripción. Sin embargo, por razones técnicas, el formulario exigió presentar un estudio de casos sobre acciones concretas realizadas a favor de la preservación del patrimonio culinario de alguna localidad. También requirió del testimonio firmado del involucramiento directo de las cocineras a nivel colectivo e individual como portadoras de las tradiciones que se pretende poner bajo las medidas de salvaguardia. En ese sentido, se propuso como ejemplo el programa de Cocineras de Michoacán, desarrollado a lo largo de los últimos 7 años y que se presenta para adaptarlo eventualmente como modelo al resto del país. Tenemos entonces que los alimentos de la cocina tradicional son resultado de un proceso cocinado a fuego lento, donde los motivos, las creencias, lo simbólico, la festividad, la tradición, la cultura, el aprendizaje, la herencia, el paso del tiempo, los sistemas de producción, así como los ingredientes y herramientas utilizados, juegan un papel determinado y fundamental. Es decir, cada platillo tradicional es apenas la punta de un iceberg intangible, vasto y rico, que se sitúa en un punto geográfico, cultural y temporal específico. Esto es lo que probaremos en Secretos de Parangua, la historia de esta cocina, de las mujeres que le dan vida, de los elementos que le dan el sabor y de cómo hoy, en nuestra cotidianeidad, pueden todos ellos ofrecernos una oportunidad de reencuentro con nuestro entorno, nuestra alimentación, nuestras raíces y nuestros motivos para celebrar, llorar, reír o simplemente existir. En los próximos 12 episodios, ustedes serán testigos de cómo nuestras cocineras tradicionales, acompañadas también de sus hijas, preparan aquí con nosotros platillos tradicionales de la cocina michoacana. Los invito a que descubran junto con nosotros los secretos de Parangua. Yo soy Ale Magaña y nos vemos en la próxima.